Acuérdate de la bañera. Bien, comenzamos con la clase de hoy día a las 7 de la tarde. Es una repetición de la mañana, por si acaso, de la clase de las 10 de la mañana, en base al mismo PowerPoint. Esta mañana yo no lo grabé, así que esta va a ser la grabación del día de hoy. Esta va a ser la que podré compartir más adelante. Es sobre todo una revisión de los trabajos que ustedes me han venido mandando durante toda esta semana y más que nada es para aclarar ciertos aspectos, responder algunas preguntas y principalmente que lo que hemos visto hasta ahora quede lo más claro posible. Hasta el momento hemos estado viendo lo que es la reproducción de la imagen, ¿cierto? El tema de las coordenadas, de un sistema de coordenadas para reproducir la imagen. Y luego viene lo que es la aplicación de la luz, la aplicación de la escala tonal, que ustedes también ya la han trabajado la escala tonal, pero ahora se trata de aplicarla a esta pequeña composición, a este pequeño bodegón que ustedes mismos han escogido. Es interesante porque la mayoría han escogido trabajos distintos, entonces es bien lindo. Vamos a pasar inmediatamente es la misma imagen que tengo en la portada, ¿cierto? En este trabajo yo insistí harto en que se graficaran los pasos en hojas distintas, para que quedara como un ejemplo de lo que es usar un método para construir la forma. Y lo primero es el cuadriculado del modelo, el traspaso de la imagen con la máxima exactitud, guiándonos, digamos, centímetro a centímetro, guiándonos por nuestro modelo, que también está cuadriculado, ¿cierto? Aquí está claro que primero que nada fue cuadriculado el modelo. Luego es cuadriculada la hoja en la que vamos a trabajar. Y ahí se traspasa la imagen, como quien dice, centímetro a centímetro. Si es una ampliación, podríamos decir que 1 centímetro de acá correspondería a 2 centímetros de acá. O la escala que ustedes le den, puede ser 3 centímetros o 1,5, qué sé yo. Pero es una proporción matemática, por lo tanto es exacta, es algo exacto. Entonces, en este trabajo, ya una vez que está la imagen, tenemos la imagen, viene el paso 2, ¿cierto? Que es la observación y numeración de los tonos, como aquí aparece. Y recién después de eso comenzaría el trabajo ya de graficar la escala tonal. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta, teniendo presente nuestro modelo y nuestra escala tonal, tenerlas muy a mano. Porque esos son nuestros guías. Eso es lo que tenemos que estar observando, pero permanentemente. Cuando quieran, en cualquier momento, hacerme una pregunta, una aclaración, interrúmpanme nomás, me dicen y vamos dejando aclarado cualquier punto que no esté lo suficientemente claro. Como decía antes, el paso 1 tiene que ver con cuadricular la imagen, ¿cierto? Ya sea con centímetro a centímetro o con cualquier unidad de medida que a ustedes les sirva. Pueden ser unidades más grandes, ¿cierto? Como estas cuadrículas de mayor tamaño. Todos conocen lo que es esas hojas milimetradas, ¿cierto? Que son precisamente para la ampliación de imágenes o la confección de planos, qué sé yo. Y todo eso ya hemos hablado, ¿cierto?, antes de lo que es las coordenadas cartesianas, ¿cierto? La horizontal y la vertical, ejes que nos dan 4 cuadrantes. Y en cada cuadrante tenemos los puntos de intersección. Lo que esté en este punto, nosotros sabemos exactamente a qué distancia está, ¿cierto? Está a 4 centímetros de la izquierda de la de la X, y también a 4 centímetros a la izquierda de Y.
Sería el par ordenado 4,4. Esa exactitud matemática nos permite hacer una transposición exacta de la imagen. Podemos decir una copia exacta. Ahora, no necesariamente tiene que ser centímetro a centímetro. Puede ser algo mucho más amplio, más grande, en que si son imágenes simples como la que estamos trabajando ahora, perfectamente puede ser una cuadrícula de este tipo, una cuadrícula de 9 cuadrantes. Lo que sí es importante es fijarnos bien en las proporciones. Si se fijan aquí, no son exactamente iguales las dimensiones de los cuadrantes. Entonces eso hay que tener mucho ojo, que correspondan en proporción lo que es su modelo a su hoja de trabajo. Aquí hay una cuadrícula que es típica de las cámaras fotográficas, que es esta. Ahora, en la cámara fotográfica, la función que cumple es ayudarnos a componer las imágenes. Al ubicarlas en estos puntos estratégicos, nosotros tendremos la seguridad de que la imagen va a estar bien compuesta, bien equilibrada, porque con eso tiene que ver la composición. Ahora, en el caso de la transposición de las imágenes, lo que tenemos que hacer coincidir, ¿cierto?, son estos puntos de cruce. Por ejemplo, aquí, la frente de este personaje está precisamente en este cruce. Y así, la mano o el antebrazo está en este punto. Entonces, esos son excelentes guías para reconstruir la imagen en otra lámina. Teniendo estos 4 puntos claros, nosotros podemos reconstruir las imágenes, especialmente si son imágenes simples. Esta no es una imagen simple, pero para un buen dibujante, ubicándose con estos 4 puntos, ya él puede reconstruir la imagen. Bien. Yo quiero insistir que en esto de que estos pasos que podían ser un poquito tediosos y un poquito... En la mañana un alumno me decía que podía ser un poquito como coartar ese impulso por dibujar. Es cierto eso, que este es un trabajo completamente racional. Esto de tomar medidas, de circunscribirnos a esto y esto después numerar los tonos también son trabajos netamente racionales, pero que ayudan mucho, mucho, mucho al resultado. Eso sí está garantizado. Porque a veces un pequeño error va generando errores más grandes y al final se pierde, pero mucho tiempo corrigiendo. En cambio, si trabajamos sobre seguro, lo que significa trabajar con una buena construcción, que así como una construcción de una casa necesita andamios, estos serían los andamios de la construcción de la forma. Estas cuadrículas, las coordenadas, los ejes. Más adelante vamos a ver las formas geométricas también que nos ayudan mucho a construir las imágenes. Entonces, siguiendo estos pasos, nosotros nos aseguramos de un resultado, pero bastante, bastante exacto y en poco tiempo. Y sin el riesgo de cometer errores. Todo lo que se hace sobre esta construcción es una suma, se va ganando en riqueza. Entonces, ese es el valor de trabajar sobre bases seguras. Una vez que tenemos ubicada la forma, viene todo lo que es la observación del modelo, con toda la riqueza, con toda la dificultad que puede haber para lograr lo que es la luz, lo que es lograr la textura del material y también, de preferencia, ubicar el soporte, el espacio donde se encuentra sentada. En ese aspecto, para los que todavía no hayan empezado este trabajo, insisto que es preferible trabajar con una foto de objetos reales, no de dibujos de otros dibujantes.
con la salvedad, a menos que sea de un gran maestro, que es lo que nos garantiza que puede haber un aprendizaje importante. Porque cualquier otro dibujo va a traer sus pequeños errores, digamos. Entonces, copiar errores no es conveniente. Ahora, Disculpe. Sí, dígame, Patricia. Lo que pasa es que yo estoy media confundida. A ver, si cualquier pregunta ahora es el momento para aclarar cualquier cosa. Bueno, si yo tengo, a ver, la manzana de una fotografía, yo tengo que calcular en la misma fotografía, dividir la fotografía Claro, el y modelo. después solamente la manzana. Aquí te fijas que está la fotografía de la manzana, ¿cierto? Sí, Pero tú te fijas que toda la lámina está cuadriculada. ya. Y esta numeración luego tienes que hacerla corresponder aquí ya en el trabajo. Esta Ya, probablemente es una ampliación 1:2, ¿cierto? 1 centímetro de acá corresponde a 2 centímetros de acá. Aquí cada cuadrícula mide 2 centímetros. Y aquí cada cuadrícula mide 1 centímetro. Ahora, al hacer la ampliación va a quedar la imagen con una exactitud matemática. Ahora, ya. uno podría pensar, bueno, para una manzana no es necesario hacer tanta cuadratura. Es cierto, pero para cosas ya un poquito más complejas es absolutamente necesario. Y también para cosas simples, porque aquí a veces hay detalles que nosotros no le damos la suficiente importancia. Por ejemplo, ¿dónde está la división entre la base y el fondo? Es importante para efectos de la composición. No es cualquier cosa. Pero en caso de que, a ver, yo Dime. tengo yo saco esa fotografía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí la llevo, la imprimo y ahí mido toda esa fotografía y la tengo que pasar a una lámina más pequeña, a un papel de una hoja y es más pequeño. O sea, Cada tú dices que tu dibujo sería más pequeño, no creo, porque tu dibujo es la hoja del blog, ¿cierto? claro, bueno, sí, la hoja de blog sería más grande. No, era para ver, para imaginarme cómo, porque la gracia de esto es poder hacer el mismo dibujo Claro. en cualquier soporte, que sea más grande, que sea más... Exactamente. Pero siempre guiándonos por los números, por el sistema de coordenadas y de la numeración. Sea una ampliación, una copia exacta o una reducción. Ya, En estos casos lo más probable es que sea una ampliación. O si han sí, impreso la fotocopia en una hoja similar a la que tienen en su blog, puede ser una simple reproducción, que 1 centímetro corresponde a 1 centímetro. ya, O en este caso no es necesario, por ejemplo, si es una manzana, no es necesario dividir 1 centímetro por centímetro, tal vez lo más conveniente cada 3 centímetros, por decir. hacer las divisiones. Claro, y los puntos, guiándose por los puntos donde se interceptan las líneas, van a conseguir una imagen pero muy similar. Pero es algo que les vaya dando seguridad en lograr la reproducción de la imagen. Ya, yo tengo hojas cuadriculadas, por eso también preguntaba, la hoja cuadriculada a lo mejor va a ser más pequeña, que claro, tengo que aumentarla en el blog. Claro, ahí tú tienes que ir viendo eso. Pero lo importante es que tu original esté cuadriculado. A veces podría ser que uno también, antiguamente se usaba mucho el papel mantequilla, que uno hacía la cuadrícula en el papel mantequilla sin tener que rayar la imagen. Ya, Es una posibilidad también. gracias. A ver, ¿dónde íbamos? Entonces, decíamos que la cuadrícula lo que permite es el traspaso de la imagen con toda exactitud.
Y una vez eso es la observación lo más directa posible del modelo, guiándonos permanentemente por el modelo. Aquí tenemos el modelo, ¿cierto?, completamente cercano, así como la escala, nuestra escala tonal, con la que ya hemos trabajado también. Identificar área por área a qué grado de la escala corresponde cada centímetro, digamos, cada centímetro cuadrado de la lámina, cuánta luz le está correspondiendo. Aquí ya está un poco más avanzado el trabajo. Vemos que se va aproximando. Ahora, esto es el primer paso, pero ya cuando empezamos a trabajar, la verdad es que uno empieza a ver aún más de lo que habíamos visto en esta etapa del trabajo. Lo importante aquí es que la retina se va sensibilizando, nuestra visión se va agudizando y llega un momento que empezamos a ver más de lo que veíamos antes. Eso es bien interesante. Quise hacer un repaso también de la tarea de la escala tonal. Aquí yo puse como ejemplo las escalas mejor logradas, en las que se ve realmente que hay un área de oscura, 3 o 4 tonos oscuros, aquí hay 3 o 4 tonos intermedios, y aquí hay un área de claridad, en que no hay saltos bruscos, hay una verdadera gradación. De eso se trata, de lograr una escala de ese tipo. Así que si es necesario repasar las escalas para lograr esto, háganlo. Es de vital importancia. Aquí hay otra escala también, aunque aquí se fijan que hay un salto brusco, pero tenemos una buena área de colores entre oscuros y medianos. Hasta acá todavía notamos bien los tonos intermedios. Es cierto que hay un golpe de luz, a veces no ayuda en eso la iluminación. Pero ojo con esto, esos saltos bruscos tal vez no corresponderían, porque siendo una escala tiene que ser algo gradual. Perdón, aquí parece que me faltó esto. Esta escala está muy buena. Se fijan que es un pasaje gradual y constante de un tono a otro, hasta llegar al tono 12. Esta escala está muy buena. Esta que se ve aquí atrás también está muy buena. Se ve claramente la gradación tonal. Aquí está la imagen numerada, lista de empezar a traspasar los tonos a su lugar, ¿cierto? Los lugares ya están identificados y ahí empieza el trabajo. Esta escala también está muy buena, siendo con un achurado tan libre, tan espontáneo, se ve que lo logra instantáneamente, logró una buena escala tonal. Hacernos conscientes de los valores tonales es primordial para el dibujo y para la pintura también, y para cualquier área del arte que se maneje la luz, el manejo de la escala tonal es imprescindible. Tanto para la conformación de las imágenes como para el tema de la composición, que es un tema más complejo, en que la luz aparece como después de las formas, digamos, o conjuntamente con las formas, el uso de formas, es uno de los elementos, pero primordial de la composición, que es este orden equilibrado de los elementos en un formato. El trabajo de la composición generalmente comienza con la ubicación de las formas en un formato, que es donde colocamos nuestras formas, ¿cierto? En este caso, estas frutas. Pero inmediatamente viene el tema de la luz. ¿Por dónde entra la luz? ¿Qué sombras produce? ¿Qué efectos produce? Y eso pasa a ser un elemento más de la composición. En este trabajo yo les pedí a lo más 3 elementos, ¿cierto? O sea, una composición muy simple, entre comillas.
de no más de 3 elementos. Aquí vemos nosotros una composición de un elemento, pero vemos claramente que se complejiza, ¿cierto? Porque no solamente está la piña, está su sombra, está el paño donde está puesta, hay un fondo, y cada parte de estas pequeñas partículas, hay un juego de luces y sombras que, bueno, que es lo que va conformando la forma en sí, como las distintas partes del objeto. Luego aquí son 2 elementos, también lo mismo. Es aparentemente sencilla, pero luego comienza todo el juego de luces y sombras, más la base y más el fondo, se transforma en una composición que ya tiene cierta complejidad y lo importante es cierta riqueza. También esta composición de 3 peras, también su ubicación, pero sobre todo el juego de las luces es lo que le da riqueza a esta composición. Aquí claramente vemos que la luz es un elemento de la escultura, ¿cierto? Todas esas facetas que le dio el escultor a esta pequeña escultura están hechas para captar la luz de diferente manera. Asimismo, como en este trabajo, siendo un trabajo muy simple, toda su riqueza está en la luminosidad, principalmente de este jarro, que estratégicamente está ubicada, aquí se ve claramente, está ubicado en el cuadrante. Si pensamos en la cuadrícula de la cámara fotográfica, estaría pero justo aquí, en esta línea, en este cuadrante. Esta imagen es evidente, ¿cierto? Que la luz está jugando un papel importantísimo en esta composición. Decimos son 3 peras, pero no son simplemente 3 peras. El autor que yo les cité en una de estas clases pasadas, que fue el libro Arte y Percepción Visual de ay, si me recuerdan. Él define lo que es la composición como una constelación de fuerzas perceptuales que están permanentemente equilibrándose, armonizándose. Entonces, nosotros ya no podemos decir estas son simplemente una pera. Es unas peras más sus sombras, más la radiación de la luz, el fondo, la base. Son muchos elementos, algunos virtuales y otros súper evidentes. Pero algo que parece tan simple a veces no lo es. Para lograr, pero sobre todo pensando en lograr una buena composición, pensando en lograr una buena obra fotográfica o gráfica, un dibujo, un grabado, etc. Aquí hay un trabajo ya terminado de Blanca Cruz, en que, siguiendo todos los pasos, ¿cierto? Aquí está junta la cuadrícula con la numeración, lo cual está bien también, y aquí una excelente escala tonal. Ahora aquí ella al aplicar la escala tonal se ve lo óptimo del resultado. Aquí conversando con ella decíamos que tal vez al fondo le falta un poquito, pero este es un trabajo que está ya pero en el borde mismo de su finalización. Incluso está la firma muy bien integrada. No olvidar, recalco que la firma también se transforma en un elemento de la composición. Todo lo que estimula nuestra retina, todo lo que esté en este margen de 4 lados, se transforma en un elemento de la composición, porque está interfiriendo con nuestra vista, está estimulando nuestra retina. Aquí también hay un trabajo
muy avanzado, ya le falta muy poquito. Aquí observen que aquí hay una transposición de la imagen 1:1, ¿cierto? Esta misma medida corresponde acá a la misma medida. Entonces hace mucho más fácil el traspaso de la imagen. Traspasada la imagen viene el tema de la aplicación de la luz y sombra. Esta composición también aparentemente tan simple porque son 3 manzanas, pero es más que eso, ¿cierto? Está este paño, está esta superficie, está este fondo, está esta hojita, y cada uno tiene sus desafíos. Aquí está este mismo trabajo un poquito más avanzado, pero lo importante es que ya aparece la luz como un elemento, como con personalidad propia. En la medida que trabaje eso, le dé unos cuantos tonos más a las sombras de la fruta, porque mientras mejor se trabaja la sombra, lo curioso es que mejor aparece la luz. Aparece una luz mucho más viva gracias al trabajo de la escala tonal, o sea, gracias al trabajo de la sombra, porque son las sombras las que producen la luz. O sea, las que permiten que apreciemos la luz. Aquí yo puse un pie de página para recordarles. Ojo con las fotografías que toman para enviarme. Tienen que ser, apreciar, trabajar un poquito en el encuadre, en trabajar dentro de los márgenes para que no aparezcan estos márgenes, en lo posible cuadrar un poquito, encuadrar mejor la imagen, pensar bien en los formatos, etcétera, cosa que las fotografías también vayan mejorando de calidad, como fotografía. No olviden que la fotografía es un arte. Aquí alcancé a colocar esta imagen que me llegó hoy día, de Tomás Lois. Se fijan aquí, él escogió la cuadratura de la cámara, ¿cierto? En que solamente tenemos 9 cuadrantes. Se fijan aquí, coincide exactamente con el tallo del ajo. Aquí nos da puntos exactos para ubicar nuestra forma. Para imágenes sencillas como esta, tal vez es suficiente los 9 cuadrantes. Porque claro, toda la observación viene de todos estos detalles, es posterior, ¿cierto? Viene estando ya la grande forma, este es prácticamente un óvalo, ¿cierto? Este se aproxima a un círculo con su tallo, el cual tenemos la excelente referencia de que está ahí, no se nos puede arrancar para otro lado. Y luego vendría toda esta observación de detalle. En eso está Tomás. Aquí todavía conversamos que le falta un poquito aclarar, aquí darle más luz a esta cabeza de ajo, si no me equivoco, ¿sí? Claro, porque se fijan que aquí está en primer plano, se adelanta un poco y recibe más luz que estos ajos que están un poquito más detrás. Esto sería como un repaso de lo que ha estado llegando, son los trabajos, los principales trabajos, principalmente son los que llegaron hasta ayer. Yo hasta el lunes más o menos recopilo las imágenes que me llegan y como que trato de tener ahí el PowerPoint lo más avanzado posible. Si alguien tiene alguna pregunta, quedan 8 minutos, alguna aclaración, no duden en hacerla en estos momentos. Sería, bueno, en todo caso, siempre está la herramienta del WhatsApp, pero si aprovechemos estos 8 minutos, si quieren repasar alguna imagen, alguna pregunta, por favor. ¿La clase está grabada? Sí, se está grabando. Ya, y la podemos ver y revisar para... Claro, yo lo que sí me demoro un poquito porque ahí yo tengo que hacer todo un proceso de mandarla a YouTube y de ahí recién la comparto porque
como se torna muy pesada la grabación, no se puede mandar directamente. Tengo que subirla a mi canal de YouTube. Profesora, No. buenas tardes. Sí, hola. Tomás por acá. Tomando en consideración la observación que me hace respecto a la luz, ¿podré o puedo utilizar lápiz blanco? ¿Perdón? ¿Puedo utilizar lápiz blanco? Porque ya el papel no me da como para blanquearlo más en realidad. Claro, claro, ese es un recurso, sí, de todas maneras. Lo importante es que se integre bien, ¿eh? Ahora, lo Ya, ideal, así en principio, siendo bien purista, lo ideal sería que quedara el blanco del papel, ya, como el tono 1, ¿cierto? Fuera el blanco del papel. correcto. O un Ya. tono muy sutil. Pero Voy claro, a, ¿sí? voy a intentar blanquearlo sin lápiz. Voy a Claro, seguir claro. con la goma. Ok, voy a Lo, impor- utilizar goma en tu caso. ya, lo importante es que sea el tono más claro de la escala que aparezca aquí en este trabajo. Ya, Con correcto, eso le es agradezco. suficiente, ¿ah? Ya, gracias, profesor. Ya. ¿Alguien más? Yo quería hacer notar en esta lámina cómo se logra la textura de, digamos, de la cáscara, de las cáscaras de estos frutos, ¿cierto? Eso es lo que se logra cuando con un buen trabajo de la luz y sombra uno llega a captar lo que es la textura de los materiales. Si es un género, por ejemplo, se logra captar qué tipo de género es. Si una superficie es suave o es áspera, es granulosa. En la mañana hablaba una alumna de una palta, ¿cierto? Que tenía su cáscara rugosa. Claro, todo eso se puede lograr con el grafito. Por ejemplo, aquí también el brillo de estos, en este caso, por ejemplo, el brillo de esta materia, que no sé qué puede ser, supongamos, puede ser un marfil o puede ser yeso. El buen trabajo de la luz y sombra logra la textura de los materiales. En esta imagen, por ejemplo, la rugosidad de la piña también. Si se trabajan bien estas cuadrículas, se va a lograr esa sensación que nos da la piña, ¿cierto? Esa cosa como pinchuda. Yo quisiera preguntarle si este tema de los cuadrantes quedó claro. Mamá, tú mira. No, mira, mira. Sí, profesora, para mí está claro. Ah, ya, estupendo. Aquí no es casualidad de que se fijan que supongamos que esta es una cámara fotográfica y este es el paisaje que está observando quien va a sacar una fotografía, que hace coincidir la línea del horizonte con estos cuadrantes. Así como hace coincidir estos edificios, justo por el medio pasa esta línea que corresponde a estos otros cuadrantes, a la línea que crea los cuadrantes. ¿Y por qué? Porque este punto es uno de los puntos de máximo equilibrio. Cada uno de estos puntos son los que equilibran la composición. Entonces, con estos dos trucos, digamos, él logra una composición completamente equilibrada y armónica, y por lo tanto apreciada por el ojo. También en esta otra composición
coloca la frente del personaje, el brazo, también es otra parte del brazo, y su instrumento, que son tal vez los temas principales de una composición, ¿cierto? Si es un músico, lo principal es su idea de la música, su instrumento y sus manos, ¿cierto? Sus manos y sus brazos, que es lo que crea la música. Y que logra él también una imagen completamente equilibrada y armónica para expresar su idea, lo que es un músico caminante. Profesora, yo podría poner 9 cuadrantes en la fotografía sin tener que hacerlo por Claro, centímetros. claro, si tú ves que con eso tú puedes lograr traspasar la imagen correctamente, está bien. Porque como les digo, hasta el momento las imágenes que estamos trabajando son relativamente muy simples, muy simples. Así que perfectamente se puede. Tú viste Ok. que Tomás al final, en la última imagen lo hizo así. Aquí él ocupó los cuadrantes, los 9 cuadrantes. Y nos damos cuenta que con esta referencia, porque es un sistema de referencia, podemos reproducir la imagen con bastante exactitud. Bien, chiquillos, queda muy poquito, queda menos de un Gracias. minuto. Aprovecho de despedirme y cerrar la conversación. Entonces, seguimos conectados, yo estoy respondiendo cualquier pregunta, sigo revisando los trabajos, así que estamos en contacto, que estén muy bien y, o si no, hasta la próxima semana. Sigan Próxima trabajando, semana, porque esto es profesora. pura observación, es mucha, mucha observación. Descanse, Adiós, profesora. chao, cuídense. Gracias.